En el Antiguo Testamento podemos ver que cuando muere un profeta del Señor, a pesar de que aquellas personas que han sido bendecidas por sus palabras se pueden sentir muy tristes y en ocasiones desorientados, Él se asegura de hacerles saber a su pueblo que no los dejará sin su guía divina. Y cuando el profeta José Smith murió, también fue así. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El amanecer del 28 de junio de 1844, los habitantes de Nauvoo despertaron sobresaltados por un hombre que gritaba mientras cabalgaba recorriendo la ciudad. Era el leal amigo de José desde su niñez y fiel miembro de la iglesia, Orrin Porter Rockwell, que anunciaba a los santos sobre el martirio del profeta José Smith. Apenas minutos antes, un cansado joven que estaba sucio por el camino y era sobrino de Emma Smith, le había dado la noticia en la puerta de su casa, que casi de inmediato se convirtió en el punto de reunión de una multitud, aunque en el interior solo estaban Emma, sus hijos, Lucy su suegra y algunos amigos y huéspedes. Cuando los hermanos Smith murieron en la cárcel de Carthage, José no solo era el profeta del Señor y presidente de la iglesia, también era el alcalde de la ciudad de Nauvoo y se había hecho notable entre algunas personalidades de la vida pública del país como políticos, artistas y escritores. También era la cabeza de una milicia local aprobada por el gobierno del estado de Illinois, llamada la Legión de Nauvoo, y además había comenzado una campaña como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, él se convirtió en el primer candidato a presidente en ser asesinado en la historia de ese país. Se trataba ya de toda una persona de interés y su muerte era un acontecimiento temido por muchos y esperado por otros tantos, especialmente quienes cifraban en ella sus esperanzas de que se terminara la obra emprendida por José a causa de su llamamiento. Más tarde ese día, Willard Richards y Samuel Smith entraron en Nauvoo con carromatos que transportaban los cuerpos de José y Hiram en cajas protegidas del ambiente con maleza. Willard solo había recibido una herida en la oreja, y Samuel había pasado la tarde huyendo a caballo de un populacho que le impidió visitar a sus hermanos en prisión. Pero John Taylor sí estaba herido de gravedad y había sido llevado a un hotel de Carthage. De modo espontáneo se formó un cortejo en torno a los carromatos que los acompañaron hasta la casa de los Smith, donde Willard Richards se dirigió a los santos, que lloraban y mostraban su enojo contra los populachos y el gobernador. Él dijo: «Confíen en la ley para obtener reparación. Déjenle la venganza al Señor». Al día siguiente tuvieron lugar los servicios fúnebres de José y Hiram, durante los cuales William Phelps dijo sobre el profeta: «No vino en el torbellino de la opinión pública, sino en el sencillo nombre de Jesucristo, a dar los mandamientos y la ley del Señor, a edificar templos y a enseñar a los hombres a mejorar en el amor y la gracia». Junto al dolor profundo por la pérdida de su líder, los miembros de la iglesia sabían que la obra de salvación habría de continuar, pero no sabían exactamente cómo. Era claro que el quórum de los 12 apóstoles tenía autoridad sobre toda la iglesia, pero en ese momento John Taylor y Willard Richards eran los únicos apóstoles que estaban en Nauvoo, y el elder Taylor estaba recuperándose de sus heridas. Los demás estaban en misiones en el este del país. Cuando Brigham Young se enteró junto a Orson Pratt de la muerte de José, sintió que el corazón se le iba a romper. Su primer pensamiento fue una pregunta: ¿ya no se encuentra el sacerdocio en la tierra? José y Hiram han partido. Pero justo después sintió algo como una palmada y recordó con certeza: las llaves del reino están aquí. Durante la primavera de ese mismo año, el profeta había administrado a los miembros del quórum de los 12 las ordenanzas del templo y les había conferido muchas llaves y poderes. En aquella ocasión les dijo: «He sellado sobre su cabeza todos los poderes del sacerdocio y del apostolado, con todas las llaves y potestades pertinentes que Dios ha sellado sobre mí.
y ahora transfiero todas las labores, la carga y el cuidado de esta iglesia sobre sus hombros, y les mando en el nombre del Señor Jesucristo fortalecer sus hombros y sobrellevar la carga de esta iglesia y reino de Dios. Tras enterarse del martirio, los apóstoles y otros hermanos que habían estado sirviendo en misiones en el este comenzaron a regresar a Nauvoo. En los primeros días de agosto, Sidney Rigdon, que estaba en Pensilvania ayudando con la campaña presidencial de José, así como los demás apóstoles, ya estaban en la ciudad. Sidney se ofreció para dirigir la iglesia en calidad de guardián en ausencia de José. El 8 de agosto, después de que Sidney Rigdon y Brigham Young, que era el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, deliberaron con los consejos de la iglesia, y se realizó una asamblea general en la que ambos dirigieron la palabra a los santos. Mientras Brigham Young hablaba, se manifestó la voluntad del Señor y los santos sostuvieron al Quórum de los 12 Apóstoles para que dirigiera la iglesia. En una transmisión para presentar a la nueva primera presidencia, el 16 de enero de 2018, el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles explicó cómo es que hasta hoy se sigue ese modelo de sucesión. Cuando el presidente de la iglesia fallece, la primera presidencia se disuelve en automático. Los que fungían como consejeros vuelven a sus posiciones en el Quórum de los 12 Apóstoles según su antigüedad en él, y ese quórum asume el liderazgo de la iglesia, dirigido por el apóstol de mayor antigüedad. Poco después, los miembros del Quórum de los 12 se reúnen en el templo para considerar la reconstitución de la primera presidencia. A lo largo de nuestra historia, el apóstol de mayor antigüedad siempre llega a ser el sucesor del presidente de la iglesia. Y en efecto, así ha sido hasta el día de hoy. Y como es evidente, la muerte de José y de su hermano Hiram no dieron fin a la obra y a la iglesia del Señor en los últimos días. Al contrario, apenas estaba comenzando.